Buenos días, Rodolfo, con gusto de saludarte a ti y a tu auditorio. Muchas gracias, le decía yo al principio, primero ven con buenos ojos esta reforma al sistema de pensiones. Desde la Coparmex es un buen paso. Es un muy buen paso, es en la dirección correcta y déjame decirte que hay dos elementos fundamentales. Uno es incrementar el ahorro, que todos estábamos de acuerdo en lo mismo, el sector de los trabajadores, patrones y gobierno, y la segunda es que más personas tengan acceso al beneficio y eso, pues, reducir las semanas de cotización para acceder a tu pensión, en vez de 25 años a 15 años de servicio, pues abre la posibilidad a que muchos más mexicanos tengan acceso a una pensión. Pero como bien dijiste, algunos hay que pelear para que estén adentro. Sí, a ver, si te parece, Jorge López, quiero preguntarte primero, en el sector formal, los que están trabajando tienen un patrón, tienen este beneficio, ya se va a modificar, se va a reducir a 750 semanas cotizadas para poder tener el beneficio que anteriormente no se tenía de la jubilación, de poder obtener estos beneficios que la ley otorga. Pero la pregunta que te hago, Jorge López, como patrón, como empresario, ¿quién va a cargar con el costo del incremento que se le va a dar a los trabajadores a esa prima de pensión? Lo va a hacer el patrón. Aquí hay una buena noticia, si me permites. Sí. El gobierno accedió a hacer una redistribución de la cuota social. Las cuotas que hoy se entregan a las AFORES por concepto de pensiones tienen tres principales componentes. Sí. Lo que ponemos los patrones a nombre de nuestros empleados, sí, lo que pone el trabajador a nombre de sí mismo, sí, y un pequeño porcentaje más una cuota social, que es una cuota fija por número de días, que pone el gobierno federal. En este sentido, lo que acordamos fue el incremento de los patrones que va del 5.15 aproximadamente al 8.5 en un proceso de 8 años, al 13.5, es decir, 1.09 cada año durante 8 años, eso lo absorbe al 100% el patrón, pero no en todos los salarios. El trabajador se queda idéntico durante la transición de 8 años, pero el gobierno, su cuota social y la aportación del 0.225 se redistribuye no proporcionalmente, con mucho mayor beneficio a quienes ganan entre un salario mínimo y 4 UMAS. De forma que el incremento al que hace referencia para el patrón en general será cargado para los salarios altos. Los salarios bajos principalmente estarán apoyados por esta redistribución de la cuota social. Cada empresa tendrá que hacer su ejercicio con base en la fórmula final que determine la Secretaría de Hacienda, pero no toda la carga del incremento de estos 8 puntos adicionales que pondremos los patrones será igual para todas las empresas. Estos 8 puntos adicionales, mi pregunta es, y yo me hacía la reflexión el otro día en una reunión de amigos, pues va a tener un resultado final, es decir, el costo del producto al final de cuentas va a tener una repercusión. No sé el porcentaje porque depende de cada producto, porque los componentes son diferentes, pero al final va a tener una repercusión en el costo, ¿no? Pues si lo diluyes durante 8 años, lo que yo te diría, Rodolfo, es que todos los empresarios debemos de crecer más de lo que crece el país, en teoría. Y entonces si tú creces el 1% tu nómina, que normalmente representa el 30% de tus costos, la verdad es que es un costo de forma muy natural que puede ser incrementando en el tiempo. No es algo que debe de poner en riesgo a una empresa, digamos que ya haya pasado la trampa del emprendedor, estos primeros 3 o 5 años de si sobrevive o no sobrevive. Pero aquí déjame decirte que el diluirlo en 8 años tiene ese efecto. Si una empresa ya está creciendo todos los años entre un 5 a un 15%, bueno, pues ese 1% del 30%, pues es el 0.3% adicional a tu costo. Entiendo que se podría, déjame entrecomillar la palabra, encarecer, pero la verdad es que con la productividad y el crecimiento de tu propia industria o negocio, bueno, pues debes de poderlo absorber y ser más competitivo. Y a ojos del trabajador, me pones en una mejor posición. Déjame ponerte un ejemplo que he estado utilizando. Si tú tienes 40 años y un patrón te ofrece trabajo, tú tienes
5 años de cotizar al Seguro Social o a la Seguridad Social, y te ofrece trabajo, en la ley actual te faltarían 20 años para acceder a una pensión garantizada. Sí. Y te podrías jubilar entre los 60 y 65 años. La verdad es que el trabajador aquí lo ve muy cuesta arriba y normalmente empiezan a buscar esquemas de empleo, déjame llamarles independientes e informales. Sí. Ponme a esa misma persona con los 5 años de cotización social, 40 años de edad, el patrón le ofrece el mismo trabajo, pero él sabe que se puede jubilar con la misma garantía en 10 años más. Es decir, con 10 años de cotización adicionales a edad 60. La probabilidad de que él logre 10 años de cotización adicionales en 20 años de trabajo, él sabe que lo puede lograr. La otra se veía demasiado cuesta arriba y entonces eso es lo que fomentaba la informalidad. Ya, esto sería un aliciente y un estímulo para el trabajador, y para el patrón tiene una ventaja, porque el tener una mano de obra constante, segura y que se va autocalificando ella misma, pues esto nos da un beneficio como empresario. Tal cual. Y el trabajador sabe que tarde o temprano será, déjame entrecomillar, saldría de la empresa de alguna forma. Entonces, en ese sentido, cuando él dice, bueno, si de todas maneras saldré de la empresa en 10 o 20 o 15 años, bueno, al menos voy a tener la garantía de un ingreso mínimo, fruto de mi trabajo y aportaciones patronales y del trabajador, adicionales a la pensión universal que se aprobó, como sabes, este año. Sí. Ahora, preguntarte, Jorge López, representante de la Coparmex ante la CONSAR, esta reforma, no sé, lo digo así con esa duda, esta reforma al sistema de pensiones, ¿tendrá algo que ver con el famoso TEMEC que acabamos de iniciar y que desde Estados Unidos y Canadá buscaban que se homologaran las prestaciones y las condiciones laborales de los 3 países que estamos en este tratado? No necesariamente, yo te diría que todas las mesas de análisis en las que tuve la fortuna de participar en el último año, no se tocó el tema del TEMEC, y yo creo que es un proceso completamente independiente. Totalmente independiente. Te escucho. Sí, me dices, es totalmente independiente, nada tiene que ver. Hasta ahorita nada tiene que ver. Ahora, la competitividad de nuestro país no se puede basar solamente en mano de obra barata, y lo hemos demostrado en industrias en donde hemos sobresalido. Estas empresas metalmecánica, automotriz, autopartes, electrodomésticos, y pues tú recuerdas hace 25 años cómo empezamos en dichas industrias, y empezamos muy por debajo. Sí. Primero la fuerza que compitió fue la fuerza laboral, pero a la vuelta de 20 o 25 años, pues aquí hay plantas de diseño, de tableros para empresas multinacionales, de autopartes, sí, tableros electrónicos, o sea, yo te diría que eso más bien ha sido un aliciente para que México se vuelva competitivo, no solo a través del costo de la mano de obra, ¿no? Sí, no necesariamente es el costo de la mano de obra. Preguntarte, Jorge López, vámonos al otro lado. No sé cómo los debo de llamar, los emprendedores, los modelo Uber, y no lo digo peyorativamente el modelo Uber, sino que hoy en día está muy de moda, independízate, sé tú tu propio patrón, ponte a trabajar, supérate, pero no tienes esa relación laboral, esa relación contractual que da la seguridad social, que ahora, pues si se logra la reforma, que creo que se va a lograr, tienes beneficios para llegar a pensionarte. En estas personas que también mal llamados informales, independientes, modelo Uber, emprendedores, ¿y cuándo les va a tocar este beneficio? Mira, déjame aquí sobresalir en 2 cosas. La primera es la propuesta que el sector de los empresarios se ha presentado a la Secretaría de Hacienda con, digamos, el visto bueno del sector de los trabajadores. Incluye 9 puntos adicionales que, bueno, se siguen evaluando. Uno de ellos es la inclusión de los independientes, y déjame hacerte una breve definición entre formales con prestaciones, que son a los primeros que nos referimos. Sí. Independientes, déjame definirlos como mexicanos que trabajan, que pagan IVA, evidentemente, en sus compras, y pagan ISR. Sí, sí. Es gente que sí está contribuyendo a los impuestos sobre la renta. Claro, aporta.
Y la última parte, déjame llamarles informales, son mexicanos que también pagan impuestos a través del valor agregado, pero no pagan ISR. Y luego déjame poner ya los delincuentes, ¿no? El cuate que ya de plano no paga nada y se aprovecha de todo tipo de oportunidades. Sí. En el caso de los independientes, que son alrededor de 20 millones de mexicanos, ya tenemos todos los esquemas de captación para captar su ISR y hacer, digamos, el balanceo de los IVAs entre lo que cobran y pagan. Esos mismos esquemas pueden ser perfectamente utilizados para cobrarles una cuota de seguridad social como si ellos fueran sus propios patrones, que exactamente son lo que son patrones, sus propios patrones. Sí. Y eso ellos lo pueden poner al costo de sus bienes o servicios, de manera de que la seguridad social lo capte. Entonces, eso es perfectamente factible y eso incluiría a 20 millones más a esta reforma que me parece muy importante. Y la segunda, hoy, si tú eres independiente, sin reforma, tienes acceso a más de 15 formas distintas de ahorro voluntario en tu Afore. Te recuerdo que hay 67 millones de cuentas de Afore. La probabilidad de que un mexicano que sea independiente y tenga una cuenta Afore es altísima. Hay 16,000 cajas a nivel nacional en donde puedes ir a aportar dinero, que puede ser desde tiendas de conveniencia, supermercados, farmacias, hay muchísimos. Hay aplicativos móviles, por ejemplo, Afore Móvil, que es del gobierno federal e incluye a todas las Afores. Bueno, a través de ese aplicativo puedes domiciliar una tarjeta de crédito débito. Hay algunos mecanismos electrónicos también a través de apps. Hay uno que puedes ahorrar a través del consumo que se llama Millas para el Retiro, en donde inscribes una tarjeta de crédito débito y mientras compras vas mandando dinero. Yo te diría que también a los independientes, incluso ahorita, quien te está escuchando en el programa, bueno, sí, pues motivarlos a que también se preocupen por su propio retiro. No es solamente lo que el gobierno vaya a hacer, estamos haciendo todo lo posible porque sean incluidos, pero ellos mismos ya pueden ser incluidos con lo que se ha hecho en los últimos 23 años del sistema. Ahora, de incluirse, lo que se les daría sería un mecanismo de captación como de patrones, y 2, acceso a una garantía con la misma antigüedad que quien se jubila en el sector formal con prestaciones, que sería un super paso. Esta es una buena noticia y que tal vez muchas de las personas no lo sabíamos, inclusive, bueno, yo había escuchado, por ejemplo, de Millas para el Retiro, en alguna ocasión lo escuché y como que se diluyó la información, pero vale la pena difundirlo. Ahora, esto es en cuanto al sistema de retiro. Queda pendiente el servicio de salud. Fíjate que el servicio de salud lo homologamos en esta reforma a 750 semanas, que son los mismos 15 años a los que hicimos referencia al inicio de nuestra conversación. Sí. Si tú hoy eres un mexicano que ha cotizado al Seguro Social y a edad de jubilación lograste 750 semanas, que son aproximadamente 15 años, tienes acceso a la salud. Eso ya está aprobado, eso ya existe. Entonces, parte de llevar las 1,250 semanas a 750 semanas, también tenía esta, déjame llamarle, casualidad. De forma que un mexicano, otra vez, en el ejemplo del amigo de 40 años, con 5 años de servicio en seguridad social y con expectativa de trabajo de 20 o 25 años más, pues él va a tener otro incentivo más a estar en la formalidad, salud y retiro. Bueno, pues entonces es una buena reforma y seguramente que va a ser votada porque pues es la propuesta del presidente, hay mayoría en el Congreso. Lo más seguro es que la negociación de los 4 consejeros del INE incluía para los legisladores de oposición que también aprobaran esta famosa reforma, porque tiene un beneficio y tiene un beneficio tangible para los trabajadores en el área en el que estén finalmente. Es una buena noticia, Jorge López. Yo creo que es una muy buena noticia. Evidentemente hay asignaturas pendientes en el tema de pensiones. Ya el presidente también salió a avisar de que hay que hacer una reforma para los empleados del Estado, del ISSSTE, y evidentemente tratar de armonizar los 3,000 sistemas pensionarios que existen en el país, que tienen una desarticulación bárbara y que no han sido financiados en los últimos 40 años. Eso es lo que ejerce una presión al presupuesto federal en términos pensionarios de muy largo plazo, ¿no? Y evidentemente hay que meterse, pero esta primera reforma yo diría que es en el sentido correcto, no solo para los pensionados, para la economía del país.
A través de este sistema se financia el gobierno, gobiernos estatales, empresarios privados, y los mexicanos ganamos un buen rendimiento en el largo plazo para tener una mejor pensión. Yo creo que es un círculo virtuoso. Es un círculo virtuoso. Preguntarte finalmente, Jorge López, representante de la Coparmex ante la CONSAR, si quieres, si me puedes contestar, ¿esta reforma acercó a la Coparmex con el gobierno después de desacompasamientos verbales que han tenido? Yo te diría que la Coparmex siempre ha estado cerca del gobierno. Yo te diría que el gobierno no es un único ente. El gobierno está compuesto de miles y decenas de miles de actores. Y la Coparmex ha estado presente en décadas cercano a distintas oficinas de gobierno. Digamos que los actores más públicos parecería, a la luz de los medios, que hay ciertos distanciamientos por posiciones, pero yo te diría que Coparmex privilegia el diálogo franco, abierto y asertivo, y que no ha detenido en ningún momento su diálogo con el gobierno, ¿no? A veces parece un poquito más subido de nivel que otros, pero yo te diría que la Coparmex ha estado siempre cercano al gobierno en distintas oficinas, y bueno, pues tratando de coordinar diferencias y tratar de llegar a lo que más conviene a los mexicanos y a los empresarios mexicanos. Ante todo, privilegiando el diálogo, que es lo más importante. Así debe ser. Jorge López, muchas gracias por tomarnos la llamada, y si estás de acuerdo en que conforme vaya avanzando esta reforma, bueno, las negociaciones en San Lázaro, y que una vez que quede concluida podamos seguir platicando sobre el tema. Yo estoy a tus órdenes y a la de tu auditorio cuando quieran. Muchas gracias, te mandamos un abrazo. Gracias igualmente, suerte.